Buenas noches a todos. En la clase anterior les había dicho que ya frente a lo que es el módulo, nosotros habíamos acabado, culminado. Sin embargo, vamos a ver el día de hoy algo correspondiente a los movimientos contables que se tiene dentro de las entidades territoriales, ya la parte cómo se ejecuta y cómo se va revisando, cómo se va estableciendo los avances que se tienen dentro del presupuesto. Todas las entidades públicas se ciñen a la contabilidad internacional del sector público. Hay un específico decreto que habla sobre estas normas, las explica. La Contaduría General de la Nación también en su debido momento emitió orientaciones frente a cómo se iban a reconocer de ahora a partir de que se hizo todo el proceso de transición y convergencia NIF, cómo se iban a reconocer los activos, los pasivos, el patrimonio y en adelante todos los hechos que ocurran dentro de las entidades territoriales. Estas entidades, al igual que en el sector privado, también cuentan con un plan de cuentas. Este plan de cuentas, en este caso, viene estructurado de acuerdo a las dinámicas y descripciones y tenemos cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos y las llamadas cuentas de orden. Cuando nosotros estamos trabajando en el sector privado, estas cuentas de orden desaparecen bajo NIF. NIF dice no, todo lo que se tenga que registrar o lo que se tenía registrado bajo cuentas de orden van a pasar a registrarse o a tenerse en cuenta dentro de las revelaciones o dentro de las notas a los estados financieros. Sin embargo, dentro del sector público aún se sigue manejando esas cuentas de orden. ¿Por qué? Porque son controladoras y en el sector público representan muchas veces los contratos, los acuerdos, litigios que se tienen dentro de las entidades estatales. Y con el fin de tenerlos en cuenta entre las diferentes vigencias que se tiene dentro de los mandatos, pues se establecen esas cuentas de orden. Sin embargo, se supone que al finalizar una vigencia, esas cuentas de orden tienen que terminar en cero. Es más que todo como para el manejo como tal del presupuesto que se establece o se trabaja a través de estas cuentas de orden. Dentro de la estructura contable de su plan de cuentas es igual, similar a la que se trabaja dentro de la parte privada. Comenzamos con clase, grupo, cuenta, subcuenta. Y dentro de las clases pues tenemos las cuentas similares. Hablamos de activos, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, al igual que el sector privado. Dentro del activo, pues tenemos o encontramos cuentas como efectivo y equivalentes, instrumentos e inversiones derivadas, cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, inventarios, porque también hay inventarios, sino que acá está representado dentro de la cuenta 15, propiedad, planta y equipo, cuenta 16, y otros activos, la cuenta 19. Dentro del pasivo tenemos operaciones de banca central e instituciones financieras, donde está registrado lo correspondiente a la deuda pública, préstamo, emisión y colocación de títulos de deuda. Recuerden que las entidades del Estado o a veces la nación en general están autorizadas y pueden
generar estos títulos de deuda hace algunos años para cubrir la parte de guerra. A través de la DIAN se emitió títulos de deuda o TES, como se llamaban, y se suponía que todas las empresas deberían de adquirirlos, fue como una imposición, y posteriormente esos títulos de deuda lo que iban a hacer eran cruzarlos con los impuestos, así también como una forma de financiación alterna que tiene la nación o las entidades territoriales. Préstamos por pagar, cuentas por pagar, beneficios a empleados, operaciones con instrumentos derivados, provisiones y otros pasivos. Dentro del patrimonio está el patrimonio de las empresas. Para el caso de las entidades de economía mixta o empresas industriales y comerciales del Estado. Dentro de los ingresos, la 41 representan los ingresos fiscales, esos ingresos que son recursos propios. Ya sabemos que dentro de estos ingresos fiscales vamos a encontrar los tributarios. Venta de bienes, venta de servicios, transferencias y subvenciones es lo correspondiente a lo que ustedes en sus presupuestos o lo que mirábamos dentro de la clasificación de los ingresos, lo que corresponde a transferencias u otras transferencias, lo que viene del nivel nacional, el Sistema General de Participaciones, lo de los fondos, también se trabajan como transferencias y subvenciones, operaciones interinstitucionales y otros ingresos. Y dentro de los gastos, viene dividido por gastos de administración y operación. Dentro de estos están los gastos de funcionamiento de las entidades del Estado. También tenemos de ventas, tenemos deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones. Transferencias y subvenciones. Recuerden que las entidades, entre entidades territoriales, también hay transferencias, o sea, del gobierno nacional al departamento, del departamento a los municipios. Entonces, esos también corresponden a un gasto de actividades de servicios, otros gastos y finalmente las cuentas de cierre. Tenemos las cuentas de costos. Estas cuentas de aquí básicamente son para las empresas o las entidades de economía mixta o empresas comerciales e industriales del Estado. Lo mismo esta cuenta número 7, los costos de transformación. Depende del tipo de entidad territorial que estemos trabajando. Entre estos de transformación, miren que tenemos el costo por el servicio de salud. Dentro de estos transportes públicos, depende de la entidad, vuelvo, repito. Y finalmente las cuentas número 8 y 9, que corresponden a cuentas de orden deudoras y acreedoras. Y dentro de esta, vuelvo y repito, lo que se lleva es como el control frente a la parte contractual que tienen las entidades del Estado. Y dentro de estas divisiones de las clases, pues ya aparecen las cuentas y subcuentas. Su mayoría pues son similares, ¿no?, a las que manejamos en el sector privado, y ya cuando llegamos a ingresos, cuando llegamos a gastos, es donde se empieza a diferenciar y a establecer esa parte. Miren que dentro de la 13, cuentas por cobrar, vamos a tener esos ingresos por los no tributarios, por la venta de bienes, por la prestación de servicios. Nosotros en el sector privado, pues dentro de la 13, la mayor cuenta que representa por lo general es la de clientes, ¿verdad? Acá pues va determinada por esa fuente principal de los ingresos de esas entidades. Y así pues ya viene aquí, bueno, este
Este plan de cuentas, pues aparte de las cuentas como tal, tiene la dinámica de cada una de las cuentas, en donde ya nos dice o nos establece cuándo se acreditan y cuándo se debitan estas cuentas. Llegamos finalmente a estas cuentas de orden y miren que aquí tenemos la parte de lo que les decía. La parte contractual cuando se afirma convenios o contratos con las entidades estatales. Esas lo que hacen es registrar que existe ese contrato de obra, que existe de pronto esa unión temporal, esos contratos de concesiones, y de ahí pues ya en la manera en que se vaya evolucionando esos contratos de obra, esos contratos de concesiones, pues estas cuentas se van agotando. El fin de estas cuentas es simplemente controlar todos esos procesos que se tienen dentro de las entidades. No le da tampoco. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, Tela. Que no tengo audio, no escucho nada. Estela, por el chat, si no estás escuchando ahí. Bueno, les decía que dentro de estas cuentas de orden, pues está toda esa parte contractual de litigios. También dentro de las entidades de salud, como los hospitales que pertenecen al Estado, pues en estas cuentas vamos a encontrar todo lo que son glosas, lo que son reclamaciones al FOSIGA, las partes que están a cargo de las entidades que son de carácter contributivo. Entonces, más que todo es como para controlar qué tanto es lo que se tiene y esa parte que ya se encuentra disponible dentro del presupuesto. Recuerdan que en la anterior clase nosotros mirábamos que nuestra primera columna pues correspondía a la aprobación del presupuesto. Luego seguía esa parte disponible, la que ya me habían autorizado de cada uno de esos rubros del presupuesto. Entonces, esa es esa parte inicial que vamos a ir registrando una a una dentro de estas cuentas de orden, y ya posteriormente cuando se ejecuten, cuando nos cancele, cuando se estén pagando, ya va a ir desapareciendo estas cuentas de orden y las cuentas acreedoras de control. Normalmente cada año están la Contraloría General de la Nación está generando un plan de cuentas, pues de acuerdo a las modificaciones, adiciones que haya dentro de las normas internacionales al sector público, porque estas también se van adaptando. Así como hay actualización dentro del sector privado, también hay actualización dentro del sector público. Entonces, normalmente están actualizando. Ese plan de cuentas lo pueden encontrar ahí dentro de la página de la Contaduría General de la Nación. Y pues está a disposición de todos. Muchas de las entidades de salud, dependiendo dentro de qué nivel están, también estas se utilizan el PUC que está generado bajo la Superintendencia de Salud para las entidades de salud. Pero igual, frente a lo que es su parte contable, cómo la ejecutan, pues lo hacen con base a los fundamentos del sector público. Bueno, yo aquí les he sacado como en resumen las cuentas con las cuales se está trabajando. Y vamos a ver aquí cómo nos quedarían los registros. Y recuerdan que yo en las clases pasadas les decía que dentro del sector público lo que se tiene más que todo es como un debido proceso,
que se le debe dar a cada contratación, que se le debe dar a cada ejecución del rubro dentro del presupuesto. Es decir, que tiene que estar el certificado de el registro presupuestal, que tiene que estar el certificado de disponibilidad, que tiene que haber toda la parte contractual, todo el proceso de contratación. Y cada una de esas instancias tiene su debido registro frente a la parte contable, a diferencia de lo que pasa dentro del sector privado. Recuerden que el sector privado lleva su contabilidad bajo el modelo de causación, es decir, con el pago o el abono en cuenta, pero se lo reconoce en el momento en que suceda. Por ejemplo, los ingresos en el sector privado yo los reconozco cuando efectivamente yo ya he vendido, ya he entregado ese bien, ese producto, o lo contrario, cuando efectivamente, perdón, cuando efectivamente ya he prestado el servicio. Acá, dentro del sector público, yo voy a reconocer mi ingreso cuando yo tenga el registro presupuestal. Cuando yo tenga ese certificado, independientemente si me pagan, si no me pagan, si yo sé que cuál es la persona que tiene que venir a pagarme el impuesto de industria o venir a pagar el impuesto predial. Independientemente de eso, cuando se tiene el registro presupuestal, yo ya sé que voy a tener un ingreso. Y en el momento en que me lo van, en que me firman mi certificado de disponibilidad, yo ya lo registro como ingreso, aun cuando no tenga pago. Sin embargo, dentro del sector público, la contabilidad se la reconoce o se la lleva bajo el sistema de caja, es decir, con el pago. ¿Por qué se hace esta diferenciación? Más que todo para efectos tributarios. Las entidades, los demás sí me están escuchando, qué pena, es que me dice Estela que no escuchan. ¿Los demás sí me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Sí, Sí, profe. gracias. Gracias. Les decía que entre el sector público y entre el sector privado, pues existe esa diferenciación frente a la parte tributaria en lo que es el sistema de causación y lo que es el sistema de caja. Cuando digo que llevo mi contabilidad bajo el sistema de causación, significa que tributariamente yo voy a reconocer las retenciones en el momento del pago o abono en cuenta. Pago es efectivamente cancelar esa compra, cancelar ese servicio. Abono en cuenta cuando a mí me llega la factura, cuando a mí me piden esa factura. Así sea que la pague o no la pague, eso significa abono en cuenta, porque yo ya tengo que registrar contablemente ese gasto o esa compra de ese bien. A eso le llamo abono en cuenta. Sin embargo, dentro del sector público, la contabilidad se lleva bajo el sistema de caja. Recuerdan que dentro de los presupuestos que se hacen, pues está el de ingresos, está el de gastos y también está el plan operativo de pagos o el plan operativo de caja. ¿Por qué? Porque la contabilidad se lleva bajo sistema de caja. ¿Qué quiere decir? Que yo las retenciones dentro del sector público las voy a reconocer cuando efectivamente pague, más no en el momento en que yo firme el contrato o en el momento en que yo reciba el bien, en el momento en que reciba el servicio, lo que sea que haya contratado. No es en ese momento, sino cuando efectivamente yo vaya a realizar el
pago de esa compra, el pago de ese servicio. Esa es como la diferencia dentro de la parte tributaria en los dos sectores. Sin embargo, hay que hacer como un paralelo también dentro de las entidades del Estado, porque esto no aplica para todas. Aplica más que nada para cuando estamos hablando de entidades territoriales del primer nivel. ¿Cuáles son las de primer nivel? Nación, departamentos, municipios, distritos capitales. Bueno, estas organizaciones son los que trabajan bajo el sistema de caja y tienen esa excepción dentro de la parte tributaria. Pero cuando estábamos hablando de empresas industriales o comerciales del Estado y empresas de economía mixta, estas sí tienen que trabajar igual que el sector privado bajo el sistema de pago abono en cuenta o el sistema de causación. Reconocen igual. Entonces hay que diferenciar, ¿no? Con qué tipo de entidades estamos trabajando. Las entidades de salud, los hospitales, las ESES o los puestos de salud, ellos también trabajan bajo el sistema de caja, es decir, en el momento en que pagan, realizan esa retención. ¿Por qué? Básicamente porque estas entidades, recuerden que su flujo de efectivo depende más que nada de cómo vayan recaudando los ingresos. Si su recaudo de ingresos es eficiente, es normal dentro de todos los meses, de acuerdo a lo planificado, de acuerdo a lo presupuestado, pues asimismo va a tener el cumplimiento de sus gastos, de sus pagos. Sin embargo, se da mucho en estas entidades que no es así. Y recuerden que cuando hay dinero que viene con destinación específica, así se deba una cuenta, ya hace mucho tiempo, no se puede utilizar ese dinero para pagar esa cuenta. ¿Por qué? Porque es algo de destinación específica y ese dinero tiene que utilizarse para el fin sobre el cual se haya constituido. Entonces, esa es la diferencia dentro del sector público al privado, porque dentro del privado pues se tiene dinero, se va pagando como las deudas que se tengan más inmediatas, cosa que en el sector público no se puede realizar. Ya depende de cómo está estructurado mi presupuesto, tanto de ingresos y cómo está estructurado el presupuesto de gastos, para poder realizar la utilización de esos respectivos recursos. Para el caso del reconocimiento y el registro de los ingresos, es como dentro de lo que hay es el más fácil de aplicar. Dentro de este, pues, suceden o hay dos registros. El primero es en donde reconozco esa asignación de ese ingreso, o sea, cuando ya se ha entregado y se ha firmado el certificado de disponibilidad. En ese momento yo ya reconozco el ingreso y obviamente la cuenta por cobrar. Y el posterior registro ya es cuando efectivamente me cancela, cuando existe ese recaudo. Esos son los dos como hechos que hay tras la ejecución del presupuesto de ingresos. Entonces, supongamos que se recibe por concepto de impuesto predial unificado, vigencia actual, el CDP
certificado de disponibilidad presupuestal por valor de 27.150.000, de los cuales cancelan el 15% en consignación. Es decir, que lo recibe bancos. Entonces, vuelvo y repito, dentro de los ingresos vamos a tener dos sucesos o dos registros. El primero, que es el reconocimiento como tal del ingreso. Esa disponibilidad presupuestal que ya me autoricen al cobro, pues cuando hablo de ingresos que son propios, en este caso como los tributarios, pues en esto es como la autorización que me están dando para poder cobrar ese ingreso. En ese caso, lo que se va a reconocer pues es una cuenta por cobrar 1305, impuestos, tasas y contribuciones. Por allá hay una cuenta que se llama 13050501, 13050501, impuesto predial unificado. ¿Contra qué? Contra una cuenta de ingresos, porque ya lo estoy reconociendo. Y en este caso, recuerden que por acá nos decía en nuestro PUC. Miren que por acá en la 4105 tengo los ingresos tributarios, 41050501, impuesto predial unificado. En esta parte de aquí están creados como los más básicos, ¿no? Pero ya depende de los impuestos que tenga cada una de las entidades territoriales. Recuerden que no es lo mismo los impuestos que tiene el municipio a los impuestos que tiene el departamento o a los impuestos que tiene la nación. Entonces, pues aquí ya se le va dando la subcuenta o el subauxiliar de acuerdo pues a las necesidades de cada una de las entidades. Sin embargo, lo que hace la contaduría cuando pide este plan de cuentas es pues dar esta parte de aquí como la cuenta inicial, pero ya las subcuentas y los subauxiliares pues ya los coloca o ya los transforma cada una de las entidades de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su presupuesto. 4105 tributarios, 41050501, impuesto predial unificado. Me decía que reconoce 27.150.000. En este caso me quedaría aquí débito, crédito, débito 27.150.000, 27.150.000. En este caso estoy reconociendo y creo ya esa partida, ese ingreso que está pendiente pues por cobrar, por recaudar. Ya tengo la parte disponible, que si yo tuviera aquí mi presupuesto, pues aquí voy a tener la aprobación definitiva. Supongamos que es de 100 millones.
la parte de aquí voy a tener la disponibilidad. Tendría 27.150.000. Y aquí pues bueno, la parte de los compromisos, la parte del recaudo. Y el saldo. Dentro del saldo me quedaría los 100 menos los 27.150.000, ¿verdad? Dentro del saldo de mi presupuesto. Y así se va llenando. O sea, aquí vamos a tener esa misma hojita que ustedes trabajaron para los indicadores. Esa hoja se llama sábana de ingresos y la de gastos se le llama sábana de gastos. Y esa es la que se va registrando de acuerdo a cómo se vaya ejecutando. Y posteriormente pues ya salen los informes, se aplican los indicadores presupuestales y se establece cuál ha sido la evolución, cuál ha sido el trabajo de cada una de esas entidades estatales. Y ya seguido de esto, pues viene como el registro del recaudo. Ya cuando ese ingreso que yo presupuesté y que tengo disponible para poder recaudar, ya se me hace efectivo. Entonces, en ese caso, pues como yo ya lo reconocí acá como ingreso, lo que me corresponde es ir disminuyendo esa cuenta por cobrar. Entonces me quedaría la misma, 1305, 13050501. Y acá me quedaría los mismos nombres. Y dije que me cancelaban el 15%. Como me están cancelando, pues en este caso, esta cuenta la acreditamos, es decir, que me cancelan 4.072.500. ¿Contra qué? Contra lo que la cuenta que está recibiendo, que puede ser caja, puede ser bancos. Acá dije que me consignaban, por lo tanto viene a ser bancos. 1110. Acá no se llama bancos, sino depósitos en instituciones financieras. Y dentro de esta 111005, cuentas corrientes. ¿Qué cambia? Como pueden ver, es más que todo como el nombre, digamos, de las cuentas, algunos códigos, cómo se representan, pero frente a lo que es la esencia de la contabilidad, qué es lo que yo debito, qué es lo que yo acredito, eso sigue siendo igual el manejo de lo privado a lo público. Y acá pues vuelvo y repito, la diferenciación es frente a los sucesos que yo tengo que registrar cada uno de esos sucesos que están pasando dentro de esto, o sea, frente a la papelería, frente a todos los trámites y el debido proceso que se debe de realizar al interior de estas entidades. Este proceso, frente a la cuenta que se utiliza, la 41, pues se va a registrar para todo lo que es los conceptos de ingresos tributarios y la parte de ingresos propios como las tasas, las contribuciones, la parte de las multas, las sanciones que puede aplicar el municipio o el departamento o la nación, pues también hacen parte de recursos propios, entonces se los va a reconocer como una cuenta 41. Sin embargo, recuerden que dentro de nuestro presupuesto, pues tenemos diferentes fuentes de ingreso
Y dentro de esas están las que vienen por los fondos y las que vienen del nivel nacional o del nivel departamental. En ese caso son las llamadas transferencias o subvenciones. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo cómo se registra una transferencia o una subvención. Vamos a decir que del fondo de salud y del rubro de Coljuegos recibe el 22,3 de lo presupuestado. En pesos, 6.690.000. Y nos entregan el 50% en efectivo y la diferencia en cheque. Recuerden que por lo general las transferencias que realizan la parte de los fondos, las entidades diferentes o la parte de nación, lo correspondiente al Sistema General de Participaciones, esos son recursos que vienen con destinación específica. Por eso, dentro de nuestro plan de cuentas, los vamos a registrar y los vamos a reconocer dentro de la cuenta 44, creo que es, a ver. Transferencias y subvenciones. Y dentro de esta, miren que tenemos subvención por donaciones, otras subvenciones, subvenciones por recursos transferidos por el gobierno. Esta cuenta de aquí, cuando me dice subvenciones por recursos transferidos por el gobierno, es lo correspondiente al Sistema General de Participaciones. Subvenciones por donaciones es cuando le llega dinero al municipio o a la entidad estatal de entidades no gubernamentales o dinero del exterior que no viene bajo ninguna condición, que no viene con una destinación específica, digámoslo, sino que se va a utilizar pues ese dinero como lo disponga el municipio. Y esta cuenta de aquí, la 443090, otras subvenciones, pues es la que se utiliza más que nada para la parte de los fondos. Cuando llegue el dinero de estas entidades. Y de aquí pues ya miren que tenemos dentro de esta de vehículos, lo de Fosiga, Coljuegos, algunas parte del Sistema General de Participaciones de destinación específica también se coloca en esta parte. Tenemos cuando el departamento le da dinero al municipio, también están dentro de esta cuenta de subvenciones y transferencias. Entonces, en este caso, pues nos quedaría nuevamente el reconocimiento del ingreso y ese reconocimiento del ingreso, en este caso, va nuevamente a una cuenta por cobrar, que sería la 13,
no recuerdo, 13, 17. Y dentro de esta 13, pues también van a encontrar ustedes que se divide de acuerdo al tipo de ingresos. Miren que tenemos los tributarios, 13, 11, los no tributarios, de venta de bienes, por prestación de servicios, prestación de servicios públicos, prestación de servicios de salud, las transferencias y subvenciones por cobrar, que las tenemos en la 1324. Y 132402 con juegos. Contra la cuenta 4430, subvenciones y transferencias. Transferencias y subvenciones, 4430 90. Bueno, aquí vuelvo y repito, estas cuentas, subcuentas, pues ya las maneja cada una de las entidades dependiendo de su presupuesto. Esas no vienen definidas. Y tenemos aquí 6.690.000. Y finalmente pues ya viene cuando el ingreso se hace efectivo, el recaudo. Pues lo que cruzo es la cuenta por cobrar. Nuevamente débito y crédito. La acredito para cerrarla. ¿Contra qué? En este caso dice que me pagan en efectivo y la diferencia me la cancelan en cheque. Pues tanto el efectivo como los cheques inicialmente entran a caja, ¿verdad? Entonces en este caso pues 1105 caja, 0505 caja principal. Entonces, frente a lo que es la parte de los conceptos de ingresos, no hay mayor complicación. Es más que todo como que definir primero a qué tipo de ingreso estoy hablando, sobre qué tipo de ingreso es el recaudo o el reconocimiento, si es tributario, no tributario, si es de destinación específica, no es de destinación específica, y desde qué otra entidad está llegando a nivel nacional, departamental, o de qué otra entidad de tipo territorial tengo o estoy obteniendo ese ingreso, y ya de acuerdo al CDP que se expida, ese certificado de disponibilidad, pues voy a ir reconociendo el ingreso, y posterior, cuando se cancele, cuando tenga efectivamente el dinero que ya haya llegado a las arcas de la entidad, pues ya voy a establecer y voy a reconocer ese pago, ese ingreso como efectivo. Por eso se dice nuevamente que la contabilidad del sector público lo llevamos por caja, porque aquí contablemente puede ser que yo ya esté reconociendo un ingreso, sin embargo mi ingreso efectivo dentro de la entidad lo establezco y lo reconozco aquí, ¿no? Cuando efectivamente me están pagando. ¿Por qué? Porque yo ahí ya puedo hacer disposición de ese dinero, pues para los diferentes
gastos o bueno, lo que tenga actividades que se deban de cubrir en este momento de aquí del recaudo. Sin embargo, cuando estamos hablando de la parte contable, pues suceden estos dos hechos para poder reconocer y poder establecer ese contrato. Dentro de la parte de gastos ya es un poco diferente y dependiendo del tipo de gastos sobre el cual estemos hablando, se va a registrar o se van a utilizar diferentes momentos, ¿no? Porque hay que partir que cuando yo estoy contratando con una entidad estatal, pues primero viene toda la parte del proceso, de la disponibilidad, donde reconozco que ya existe disponibilidad para ese determinado gasto. Posteriormente, viene que cuando yo firmo el contrato, esa persona con la que yo estoy firmando ese contrato tiene que pagar a la entidad estatal lo correspondiente a estampillas. Recuerden que esas estampillas de Procultura, Prodesarrollo, que es UDENAR, y Proancianos, o bueno, las diferentes estampillas se cancelan por los contratos que se vaya a ejecutar. Entonces, en la medida en que se haga un contrato, también se va obteniendo ingresos. Y hay que ir registrando esa parte. Y posteriormente, pues ya cada pago que se vaya realizando, pues con su respectiva retención. Que vuelvo y repito, recuerden que la retención se cancela o la retención es la parte tributaria, se realiza en el momento del pago efectivo de ese gasto o de esa compra que se esté realizando. La parte de la nómina es muy similar a la parte de la nómina privada, tan solo que acá en el público se reconocen otro tipo de primas, otro tipo de bonificaciones y de auxilios que tienen los empleados públicos, pero sin embargo la parte correspondiente a prestaciones sociales, o sea, la provisión se maneja de la misma manera, gasto contra la cuenta del pasivo registrando esa provisión. Las cuentas de aportes de nómina, lo que es seguridad social, igual se maneja de la misma manera. Las entidades del Estado cancelan la totalidad de los aportes sociales, es decir, ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar, y adicionalmente a eso realizan dos aportes adicionales que son los aportes a ESAP, a las escuelas superiores de administración pública, y realizan un aporte a las escuelas industriales. Son aportes que se le adicionan a, la seguridad social que pagan las entidades del Estado, pero el tratamiento, o sea, frente a cuando se reconoce IBC, ese sigue siendo el mismo. No hay, digamos, una distinción aparte que me diferencie o algo así. Dentro de los gastos, vamos a decir o vamos a colocar como ejemplo que del fondo de inversión local de salud y del rubro de cofinanciación
la fuente del Sistema General de Participaciones. Bueno, en esta parte pues hay que saber, ¿no? Y definir específicamente ese gasto sobre qué partida presupuestaria corresponde, para efectos de qué, de saber de dónde se va a generar ese dinero, de dónde se lo va a sacar. Se realiza un contrato el 1 de septiembre con la ingeniera Flor Montenegro para la construcción tanque de agua, instalaciones de la alcaldía por un valor de 804, de los cuales se realiza un anticipo del 45,7% y se pacta un plazo de 50 días. Entonces, en este momento, pues lo primero que hay que tener es el certificado de disponibilidad presupuestal, en el que se verifica que sí es exclusivamente se ha determinado, se ha dado desde este rubro el valor de los 40.804.000. Entonces, para ese contrato de construcción, valor de 40.804.000. Lo que debo de hacer es el registro o el reconocimiento del CDP. Y es aquí en donde vienen o entran en funcionamiento esas cuentas de orden, que son las que me contribuyen o las que me ayudan a mí a reconocer que ya tengo un contrato firmado y tengo una disponibilidad para realizar esa actividad. En ese momento, pues voy a registrar el contrato en una cuenta 99, que si vamos acá a nuestro PUC, miren que aquí las tenemos, las cuentas de acreedoras por contra, y dentro de esta cuenta buscamos la parte de las obligaciones contractuales, y dentro de esta no está aquí. Bueno, creo que aquí me falta 15, 20. Aquí está.
Ejecución de proyectos de inversión 991522. 9915 Entonces, dentro de estas, pues acreedoras de control por contra. Y aquí, pues si quiero dentro de mi contabilidad, le puedo abrir una subcuenta como para identificar que es de ese contrato de construcción. Las cuentas 9 son de naturaleza débito y las cuentas 8 son de naturaleza crédito. Entonces en esta voy a reconocer el débito. Y en las cuentas 8, la contrapartida respectiva de estas. Que en este caso vienen a ser $89,15,16. Y llevo la contrapartida al crédito. En este momento estoy reconociendo mi contrato, que ya lo firmé y que tengo la disponibilidad presupuestal para poder continuar, para poder ejecutarlo. Una vez tenga esta, yo ya sé que si esa persona firmó conmigo el contrato, pues ¿qué voy a hacer como entidad? Voy a tener que cobrarles las estampillas. Es decir, que en ese caso voy a hacer el reconocimiento del ingreso. Las estampillas normales que se cobran pues aquí dentro de nuestro municipio están cultura, pro ancianos, pro desarrollo, que es UDENAR, y aquí los porcentajes sí ya dependen de cada una de las alcaldías, pero por lo general están entre el 2 y el 5% cada una de estas estampillas. Le vamos a dar a esta el 2, pro anciano 2.5 y UDENAR 1.5. ¿Sobre qué se realizan? Sobre el total del contrato. 40 por el 2%. 40 por 40 por el 2,5%. Y lo mismo, 40 por el 1,5%. Y en este caso, reconozco mi ingreso. Pues nos quedaría igual que los registros que acabamos de ver, que sería una 1305, tributarios. Y dentro de los tributarios, 1305. No sé dónde están.
Bueno, le vamos a dar nosotros un código 1305 05 10 estampillas. Aquí pues tiene que ir discriminada cada una, ¿no? Estampillas de Procultura, Proanciano, Prodesarrollo, para efectos de que cuando se recauden, pues estas se sepa exactamente por cuál estampilla fue la que se recaudó. Y recuerden que dentro de nuestro presupuesto pues también está determinado cuánto por estampilla Procultura, cuánto por estampilla Prodesarrollo. Entonces, pero aquí en este caso, para agilizar, voy a hacer la totalidad. Y es un ingreso también tributario, un ingreso propio, le voy a decir 4105 0510 estampillas. Crédito, reconozco en este momento mi ingreso, y algunas alcaldías cruzan muchas veces este valor de la cuenta por cobrar que se origina con el valor del contrato cuando se tiene que pagar, y hay otras entidades que lo solicitan que se cancelen de manera anticipada. Ahí sí ya depende de cómo se haya establecido la contratación con esa entidad. Aquí vamos a decir que las pagan con anticipación. Entonces, cuando se hace el ingreso efectivo, pues voy a cruzar 1305, tributarios, la cuenta de estampillas, como me están pagando, la debito. Bancos, depósito en entidades financieras. Aquí cuenta corriente. En que hasta aquí lo único que he hecho frente al gasto es el reconocimiento como tal de ese contrato. No he realizado ninguna otra parte. Posterior a esto, pues yo ya puedo realizar o decir que como voy a hacer un anticipo, voy a hacer la causación de ese anticipo. Este sería el registro 3, causación del anticipo. Y esta causación del anticipo, pues me quedaría en una 16, construcciones en curso. Si no estoy mal, es 1615. Y 1615. Bueno, aquí construcción de un tanque. Contra la cuenta de anticipos. Una cuenta 14, avances y anticipos entregados. Anticipo, contrato, construcción. Y tenemos aquí débito, crédito. Recuerden que lo que se está creando, lo que se está haciendo es
como un bien o algo que va a incrementar el valor de mi bien, por lo tanto, bajo NIF lo reconozco como propiedad, planta y equipo, por eso la coloco en construcciones en curso. Y era el valor de 45,7%. 8.647.428. ¿Contra qué? Contra la cuenta del anticipo. Ya está ahí, me quedaría el primer avance. Perdón, aquí me falta otro cuarto que es el pago o ya la entrega de ese dinero. En ese caso iría esta cuenta, la 14. La debito contra la cuenta de caja o bancos dependiendo con lo que cancele. Los bancos, depósito, entidades financieras. Corrientes. Va por los 18.647.000. Y vuelvo y repito, hasta aquí lo único que hemos hecho es como el reconocimiento inicial de ese contrato, y en el momento en que yo aquí, Profe, ¿sí? qué pena. Yo, joven, Hay interferencia. ¿qué hace? Ya. En el momento en que yo entrego ese anticipo, tengo que ir descargando o ir minimizando esta cuenta de reconocimiento del contrato, o sea, la parte contraria. Aquí es cuando yo lo reconozco y digo, tengo un contrato que equivale y esto es la causación de las cuentas de orden. Y en la anterior recuerdan que yo debitaba la 9, pues en este caso como ya di un anticipo, lo voy a acreditar. Y la 8 que se estaba acreditando, la voy a debitar. Entonces miren que más que todo, dentro de la contabilidad del sector público es traslados entre cuentas. Recuerdan que eso era lo que les decía en la anterior clase, que es de una cuenta a otra. Y muchas veces si lo pasamos a ver dentro del sector privado, pues nosotros todo esto lo podemos hacer en un solo registro, ¿verdad? Reconozco tanto la construcción como el anticipo que estoy realizando y no necesito dentro de mi contabilidad y registrando como que el control de ese contrato. No hay necesidad de esa parte o no me lo exige contablemente. Pero acá dentro del sector público, sí, miren cuántos registros que son los que debo de realizar para poder iniciar o para poder reconocer un solo hecho, que aquí es la firma del contrato y la entrega de ese primer anticipo. Hice 5 registros solo para realizar esa parte. Entonces eso es lo que se hace, pero más que todo porque como va por dependencias y va por diferentes soportes y documentos que hay que irse entregando a la entidad.
y todo el proceso que se hace de contratación. Entonces eso es lo que se va registrando contablemente y posteriormente es lo que voy vaciando a mi sábana de gastos, ese control frente a lo que se dispuso, frente a lo que ya se ha pagado, frente a los compromisos adquiridos. Entonces, dentro de esto es como vamos registrando esta parte. Aquí suponiendo que ya pasaron los 50 días, los 50 días y se acabó el contrato, que ya me construyeron lo que tenían que construir, suponiendo eso. En ese momento, lo que voy a reconocer o lo que le voy a solicitar a la persona que contraté, pues ya es que me pase una factura, un documento que certifique efectivamente ese contrato o que soporte el contrato, porque recuerden que el contrato como tal es un soporte interno, entonces necesito ese soporte externo, que bien puede ser una cuenta de cobro o una factura si la persona está obligada a facturar. En este caso, pues en el momento en que ya efectivamente se acabó y me pasaron la factura, pues ya reconozco como tal la construcción y ya no la voy a tener dentro de la cuenta 1615, sino ya en una cuenta 16 como adición al bien, como construcción y edificación. Y en este caso, esta construcción, aquí tengo débito, crédito. Profe, ahí dice construcción. Perdón. En este caso, la construcción y la edificación es la que me va a sumar o me va a incrementar. Irá por la totalidad, que eran los 40.804.000. Aquí voy a debitar 1605, que era la construcción en curso. Como ya la terminaron, tengo los 18 millones. Aquí ya voy a hacer el reconocimiento de esas retenciones en la fuente, que en este caso dentro del sector público, estas cuentas están en una cuenta 24, como impuestos, y dentro de estas pues está retención en la fuente. Para el contrato de construcción, en este caso, retención del 2%, que iría sobre el total del contrato. Retención sobre el total, y ya en este caso pues tengo que reconocer cuánto es el saldo que se le debe o se le adeuda a esa persona, que sería una cuenta 24, si no estoy mal, 24-25, que son acreedores varios. Aquí 24-25, la cuenta que sea de esta señora, si se quiere hacer por subcuentas. Aquí contrato construcción. Y sería efectivamente la diferencia del contrato menos el anticipo que ya se le dio y menos la retención en la fuente. Y reconozco aquí la cuenta por pagar.
supongamos que le voy a pagar, pues si ya pago, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta cuenta, la 24, pues como está a crédito, la paso a debitar. Y aquí ya depósitos en entidades financieras. Cuenta corriente. Los 21. Y finalmente no me debo de olvidar que cierro las cuentas de orden. ¿Por qué? Porque ya acabé el contrato. Y en este caso sería la diferencia. Por los 22. Aquí desaparecen las cuentas 99 y 89. Aquí desaparece la 24. Desaparece la cuenta 16. Y miren que aquí, en donde ya voy a pagar, en donde sé que ya lo tengo disponible, voy a hacer ese pago efectivo, hago el reconocimiento de esta retención. No antes. ¿Por qué? Porque hasta el momento solo era anticipo. Es como la diferencia frente a la parte de cuando estamos hablando de la parte privada. ¿Y se hace todos estos registros? Sí. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque dentro de las alcaldías, dentro de las instituciones, se manejan diferentes áreas. Entonces está el área de presupuesto, que el área de compras, que el área de contratación, el área jurídica. Entonces todo tiene su debido proceso. Tiene que ir primero el área de presupuesto, tiene que sacar el CRP, registro presupuestal, y CDP, certificado de disponibilidad presupuestal. Una vez yo ya tenga eso, ya saben que la registro en una cuenta de orden y se pasa, no, todavía no la registro en una cuenta de orden, se pasa eso al área jurídica, en donde el área jurídica ya elabora el contrato, y cuando ya tengo firmado el contrato y tengo CDP y CRP, ya lo puedo pasar al área contable para que reconozcan ese contrato en una 99. Una vez se reconozca ya, tengo que trasladar eso al área de Hacienda. ¿Para qué? Para que el área de Hacienda ya reconozca que por ese contrato tiene que cobrar estampillas. El área de Hacienda, ¿qué es lo que hace? Nuevamente establece CDP, disponibilidad para ingresos, establece la parte de estampillas y pasa al área de tesorería. ¿Tesorería qué hace? Necesito recaudar. Recaudado de estampillas y dice ya efectivamente esta persona tiene firmado el contrato y tiene pagado sus estampillas, se puede comenzar a realizar el presupuesto y se puede comenzar a hacer el primer anticipo. ¿A dónde se va? Nuevamente se va al área de tesorería, en donde ya está la autorización de ese anticipo y ya sale el cheque. Una vez salga el cheque, pues ya es el proceso frente a la ejecución del contrato, que va a la inspección. Bueno, eso ya son, digamos, trámites más que todo de tipo administrativos, y el final, este reconocimiento de aquí, del pago ya del contrato, de adquirir esa deuda como tal, pues ya se realiza en el momento en que esa persona haya entregado todo, que esté en las actas de cierre, porque dentro del área del sector público todo es contrato, acta de cierre, certificados, o sea, hay que tener todos los documentos para que efectivamente se realice ese pago, desde todos los requisitos completos, y de ahí ya se hace todo el procedimiento. Entonces sí sucede y sí pasa el registro, o se hace todos estos registros como para un solo contrato. Y vuelvo y repito, muchas veces si lo vemos desde el área contable del sector privado, pues yo me puedo obviar más de un registro aquí para poder registrar este
este contrato, ¿verdad? No tengo que hacer como tantos pasos o tantos registros para uno solo. Sin embargo, eso es lo que sucede o pasa dentro del área contable en el sector público, y pues cada uno de estos pasos, ¿qué es lo que está haciendo? Alimentando esa sábana de ingresos y alimentando esa sábana de ingresos y gastos, perdón. Y colocando cuáles son, qué es lo que me queda a mí por disponible, qué es lo que me queda como compromiso, qué es lo que ya he pagado y qué es lo que me falta pagar y qué es lo que me falta por ejecutar dentro de mi presupuesto. Entonces son informes tras informes, que es lo que se va llenando, y finalmente todo lo que se hace en áreas de tesorería, en áreas contables, en área jurídica, todo lo que se hace en las diferentes áreas pasa por último a esa área de presupuesto. ¿Por qué? Porque es ahí donde se está controlando toda la ejecución y todo el movimiento dentro de las arcas y las cuentas que se tiene en la parte del sector público. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Reconocimientos bajo NIF y métodos de valoración. Cuando estoy hablando de propiedad, planta y equipo, pues ustedes saben que NIF nos dice que se reconoce al costo, al valor razonable, esas son como al valor en uso, esas son los métodos de reconocimiento, y ya depende de qué, de las políticas contables que tenga cada entidad territorial. Al igual que en el sector privado, la entidad territorial tiene que definir sus políticas. Para efectos de los ajustes contables como depreciación, deterioro, amortizaciones, recuerdan que por ahí había una cuenta en específica dentro del gasto. Para esos reconocimientos también hay que establecerse políticas contables, y hay que realizarse dentro de la vigencia contable o dentro del año contable. Tan solo que esas partidas, como no tienen flujo de efectivo, sino son netamente ajustes que se hacen de tipo contable, pues no están dentro del presupuesto, pero eso no quiere decir que no se las vaya a hacer o que no se las vaya a reconocer, porque por ejemplo, dentro del 100% de todo lo que se presupuesta en recursos propios, ingresos tributarios, impuestos, pues hay gran parte que no se recauda, y esa gran parte que no se recauda, pues tiene que tener un deterioro. Tengo que reconocerle a esa cartera por impuesto predial, a esa cartera por impuesto de industria, a esa cartera de pronto por estampillas, por sobretasa bomberil, por degüello de ganado, bueno, por el impuesto que sea, debo de reconocerle ese deterioro. A los comparendos de tránsito, que es lo que más la gente muchas veces se deja acumular por efectos de la espera de condonaciones o disminución en intereses, bueno, en fin. A eso tengo que reconocerle, pero vuelvo y repito, esas son hechos que suceden solo en el área contable, pero que no me afectan al presupuesto. No me afectan al presupuesto, pero sí a los estados financieros. Entonces son dos cosas que hay que tener, y eso hace parte ya de lo que es conciliación fiscal dentro del sector público. Pero hay que reconocerse, se realiza de la misma manera, o sea, las bases para hacer deterioro, las bases para hacer depreciación, eso es lo mismo, y así como hay deterioro para cartera, para propiedad, planta y equipo, para inventarios, pues acá dentro del sector público también va a haber o existen las NIF. Para el sector público también contemplan las mismas hechos o los mismos reconocimientos que el sector privado. No por ser hecho del sector público, digamos, vamos a obviar esa parte. Y acá dentro de este sector aún más. ¿Por qué? Porque es el manejo frente al recaudo de esos
de esos ingresos propios siempre es dispendioso para las entidades territoriales. Los contribuyentes no es que sean muy efectivos a la hora de hablar de impuestos territoriales. El que sí siempre están como ahí a la raya y que siempre se paga es el impuesto de industria y comercio. ¿Por qué? Porque se sabe que ese, si no se presenta, es como la renta o es como IVA, tiene sanciones de extemporaneidad y se maneja de igual manera el tipo sancionatorio y el cobro de intereses que los impuestos nacionales. Entonces la gente por lo general en ese impuesto sí lo paga, pero cuando hablamos de impuesto predial es difícil el recaudo de ese impuesto. Entonces, sí hay que reconocerse siempre esa parte de los ajustes contables. Pero igual, aquí no quiero avanzar porque eso tienen que verlo en presupuesto 2 y pues ya van a ir mirando cada una de lo ideal pues que es que cuando miren contabilidad y presupuesto público es que vayan haciendo el tratamiento pues de cada una de las cuentas y mirando los diferentes tipos de medición y reconocimiento que existen dentro de cada uno de estos. ¿Hay alguna pregunta de pronto hasta aquí? No, profe, solo que está como bien enredado eso. No, Sí, claro, profe. el tratamiento de las cuentas, pero vuelvo y repito, si ustedes se pueden dar cuenta es cerrar, abren una cuenta y cierran con otra, abren una cuenta y cierran con otra. Traslado nada más, los mismos valores en una y en otra cuenta. No es muy dispendioso, pero cuando ya miren o ya pues se les explique una por una o el orden pues que debe de llevar la contabilidad en el sector público, pues ya lo van a entender mejor. ¿Listo? Chicos, yo hasta aquí pues llego, esa como la parte que les iba a adelantar, como para que miren cómo es que se llenaba cada una de esas columnas de las sábanas de ingresos y de gastos que en la anterior clase miraron en los indicadores. Entonces, pues eso parte de ese proceso que se lleva de cuenta en cuenta y de los certificados y de los documentos que se van emitiendo en cada una de las áreas de las entidades del sector público. Y ya saben que para la próxima clase tenemos examen final. Ya les había dicho que esta parte de aquí de los registros contables o la clase de hoy no entra, sino hasta la clase anterior. Miren el módulo, de ahí van a salir las preguntas A, B, C o de única respuesta, perdón, y va a estar en la siguiente clase a partir de las 6:30, el examen ahí en plataforma para que cada uno pueda acceder y pueda desarrollar su examen. Las personas que me deban talleres aún, favor colocarse al día porque pues ya en la semana siguiente terminamos y yo tengo 5 días creo para generar notas finales, entonces sí les agradecería que por favor entre más rápido mejor o mejor dicho ya para la siguiente semana no creo que reciba más talleres. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Creo que les debo 2 calificaciones, pues la del taller que tenían que entregar hoy y la del anterior taller. Este fin de semana trato de salir de la corrección de esos talleres para que ustedes pues vayan mirando o proyectando su nota final. No sé si alguien más tenga dudas o preguntas. Profe, ¿sería tan amable de podernos compartir ese Excel en el que estaba haciendo los registros? Sí, yo lo subo ahora en la parte de recursos. Vale, profe, gracias. ¿Alguien más?
Bueno, chicos, si no hay nada más por decir, pues agradecerles por la asistencia a las clases. Pues creo que de todos los grupos que tengo, ustedes son los que más están pendientes dentro de las clases y asisten a todas. Son muy pocos las personas que faltan entre clase y clase. Entonces, agradecerles por las participaciones, Estela, que siempre está ahí, Maritza, Antonio, y ya saben que si necesitan pues algo, pues no duden en comunicarse, no importa que ya, no sé si vaya a tener más materias con ustedes o no, pero igual si necesitan de mi ayuda, saben dónde conseguirme o dónde contactarme para que les pueda colaborar en lo que ustedes crean que pueda ayudarles. Voy a llamar lista. Héctor Benavides. Creo que sí está. Profe, voy a hablar. Todas. Héctor. Bueno, creo que sí estaba. Alejandra. No, porque me pidió permiso. Daniela Alejandra Díaz. Darling Jonis. Jonis. Presente, profe. Buenas Estela. noches. Buenas noches, Jonis. Dayana. Presente, profe, y muchas gracias. Gracias a ti, Dayana. Profe, presente. Sí, te escuché. ¿Me escucha? Jader. Sí. Presente, profe. Jenny. Antonio. Presente, profe, y muchas Mari. gracias por sus clases, profe. Gracias por el esmero que tiene, por su paciencia y su dedicación. Muchísimas Gracias a ustedes, vuelvo y repito. María Camila Coral. Presente, profe. Joan Sebastián, sí. William Caicedo. Hola, profe. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Manuela. Presente, profe, buenas noches y muchas gracias por sus clases. Javier. Sí. Sí, profe. Heider. Heider Córdoba. Diego sí está. Y Adriana. Adriana. Bueno, Adriana sí estaba, ¿no? Listo, chicos. Terminamos entonces. Hasta una nueva ocasión. Profe, Muchas gracias por todo. Dime. Muchas gracias, profe, por su dedicación. Y espero que nos miremos el siguiente ciclo o el siguiente semestre, profe. Gracias por todo. Ok, espero lo mismo. Sí, profe, ojalá la podamos Buenas noches. ver nuevamente. Es un gustazo para nosotros. Sí. No nos vaya a abandonar, profe. Sí, pero Sí, profe. espero que me den una materia más práctica, la verdad. Prefiero Sí. más esas con ustedes. Sí, no, mejor así como el otro semestre. Sí, ojalá nos den, porque todavía les hace falta ver harto, no sé, pues ojalá me den alguna de impuestos con ustedes, o eso espero. Y si me dan renta, mejor. Toca ¿Listo? gestionar entonces. Sí, ahí ya les toca a ustedes. De todas maneras, chicos, que les vaya muy bien en su examen. Y Igualmente. cualquier cosa me están escribiendo. ¿Listo?
Listo, profe. Muy bien. Sí, feliz año. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.